Decíamos que el tema es de maloclusiones. Nadie ha clasificado lo normal. Como nadie ha clasificado lo normal, hoy a lo normal, ¿cómo lo llevamos? Normoclusión de normal. Normoclusión. Decimos, examen, ¿cuáles son las características de un paciente en normoclusión? Son las metas que les hemos pregonado. Pacientes con perfiles rectos, sellado bucal en automático, buen mentón, sonrisa agradable y cara armónica en ancho y alto. Esta posición, que es clásica para el diagnóstico narco recto, tenemos que ver que la posición de los dientes, estando la cabeza del paciente orientada, haciendo que el plano horizontal verdadero se sea alineado, nos debemos de fijar que los dientes no pasen y que nunca estén arriba por delante de la vela. El límite anteroposterior de los dientes para que haya armonía facial es la vela, ¿sí? O sea, siempre esta foto, que es clásica para algo correcto, es para observar los dientes que estén frente a la vela. Ahora, ¿qué características dentales tiene un paciente en normoclusión? Las de la oclusión orgánica. Espacios, ¿cómo se llama? Espacios interproximales rígidos, apretados, ausencia de rotaciones, degresiones y versiones, dientes centrados o centrados en hueso basal. Esos dientes deben de tener máximos contactos oclusales. Máximos contactos oclusales que los debemos de ver como dientes de placa total, íntimo contacto, estática y en dinámica, que cuando hagan una vía anterior haya desoclusiones posteriores inmediatas, que cuando haga una desoclusión canina igual haga desoclusiones tanto del lado balance como el de no balance. Entonces esas son las características normales de un paciente. Como nadie las ha clasificado, a lo normal le llamamos normoclusión. No confundir con el término maloclusión. Maloclusión requiere arreglo ortodóntico, normoclusión es meta de tratamiento. En las fotos tenemos que observar, entonces no vemos el tema de fotografía clínica, pero tenemos que observar qué es lo que ahí apreciamos. Decíamos perfiles rectos, sellado bucal, buen mentón. Las sonrisas, siempre los pacientes en maloclusión van a ser sonrisas desagradables, pero de las sonrisas nos interesa la altura. O sea, si está a nivel de los cuellos, si se queda arriba de los cuellos o si está cubriendo los dientes, para decir si es normal, si es alta o si es baja. Y de su boca es ver y poder medir el ancho de la nariz, el ancho de la boca, la altura de los tercios, ¿verdad? Y si es un perfil balanceado o no es un perfil balanceado. Una foto clásica para saber si los dientes están donde les corresponde, delante de la vela. Y después dentalmente
dentalmente decir qué problema tiene. ¿Cómo se llama este problemita que vemos aquí? ¿Lo acabamos de preguntar? No. Es una transversión, decíamos un diente frente a otro. Y decíamos que los dientes puedan tener una o más versiones o una o más versiones. Estamos viendo el final es que hay alineamiento, pero digamos que este específicamente es una torsiversión, pero que este diente está en labioversión y está en linguoversión, además de la torsiversión. Y que si yo lo veo de lado, pues no solamente está en labioversión, torsiversión, sino que está en supraversión. Y el lateral está en infraoclusión. Entonces, eso es intrínseco a decir una maloclusión. Lo que nos interesa de las maloclusiones son los segmentos posteriores. En la época del doctor Angel, él acuñó el término de llave de la oclusión. La llave, el nombre de llave de la oclusión es cuando la cúspide media bucal del molar superior hace contacto con la fisura mesio-bucal del primer molar inferior. A esto el doctor Angle le dio el nombre de la llave de la oclusión. Y el doctor Angle decía que como ortodoncista, él prefería perder su dedo pulgar de su mano derecha que perder la llave de la oclusión. Era lo más importante para ellos. Entonces, hoy, para que no cometan errores, la llave de la oclusión es la posición ante lo posterior de todos los dientes. Los dientes anteriores, los laterales, los caninos, los primeros premolares, los segundos, más los primeros molares. Pues ya apreciamos que de este lado está en clase 1, el premolar en clase 1, el otro premolar en clase 1. Si yo bajo el canino cae en clase 1. Pero estos dientes de punta a punta nos indican que ya está en clase 3. Y del lado opuesto, vean cómo ese molar no está igual. La cúspide del segundo premolar, vean que está en clase 3, cuando debería estar como está en su tronera antagónica correspondiente, como este lado. Sin embargo, ya está en clase 3 de T5, el primer premolar está en clase 3 de 3.25 centímetros de severidad y el canino está en clase 3. Entonces, el nombre completo de esta maloclusión es clase 3, subdivisión derecha. Lo que ustedes le hagan como plan de tratamiento tiene que ser asimétrico. Aquí le tienen que dar tratamiento de clase 1 y acuérdense que los tratamientos de clase 1 es con extracciones o sin extracciones. Y de este lado, de clase 3, se tiene que dar el tratamiento, que puede ser eliminar nada más un premolar para correr estos hacia atrás y que finalmente quede esta cúspide Entonces, quiere decir que tienen que estar muy pendientes de clasificar todos los dientes por cuadrante. Siempre nos llevan de mostrar 3 fotos, la de oclusión anterior, lateralidad derecha y lateralidad izquierda. Yo no puedo ver nada más una foto en los anteriores porque no voy a ver los segmentos posteriores y apreciar si hay la mordida cruzada o no. Entonces, esta es una maloclusión clase 3, subdivisión derecha. El término normoclusión es idéntico y hoy lo concebimos como oclusión orgánica. Toda la gente que habla de prótesis habla de oclusión orgánica. Lo que para ellos es oclusión orgánica, para nosotros es normoclusión, que son sinónimos. Incluso van a oír el término de oclusión funcional.
oclusión funcional, oclusión orgánica o normoclusión para nosotros los ortodoncistas. Quiere decir que lo que es normal son las características con las que deben acabar todos los pacientes: perfiles rectos, buenos mentones, buenos labios, narices agradables, caras armónicas, la foto para saber los dientes dentro del cabello, los dientes para saber si están en hueso basal o no. Estática, máximo contacto cruzales. Y decíamos que esto que es la dinámica de la función estática se ve en automático, en la línea anterior con restricciones posteriores mínimas, protección canina de un lado y su protección canina. Lo mínimo que todavía te da el grosor de un hilo dental. Ustedes dicen un paciente que haga posible, pueden correr un hilo dental desde el principio hasta el fin, que están en desopción todos los días. Al igual para estas es lo mínimo de espacio que puede haber. Pues ya les digo, vamos a ver el grupo de las clases 1. Vemos aquí un paciente. Luego ustedes, como no hemos visto el tema de armonía facial, no pueden saber si es un perfil bueno o malo, o un perfil muy bueno o un perfil muy malo. Entonces eso ya es de gustos y de lo que cada quien va entendiendo. Entonces por lo pronto no vamos a juzgar el perfil, porque es un perfil para muchos buenos, para otros malos. Esta es la foto diagnóstica. Vemos que sus dientes están bien. Entonces vemos las fotos de los molares que tiene la llave de la exclusión. Entonces es una clase 1 de canino para atrás, pero en el segmento anterior hay ya versiones. Aquí incluso hay un diente cruzado anterior. Una vez que yo valoré las fotos de frente y las de los lados, ya puedo decir, es clase 1, o es clase 3, o es clase 2. En este caso, clases 1. Vemos perfiles un poquito más protrusivos. Vemos la posición de la cabeza, vemos la posición de los dientes. Vemos las arcadas con apiñamiento mínimo, categoría de apiñamiento mínimo. Aquí se configura. Entonces vemos sus fotos de frente y de los lados y vemos que efectivamente se trata de una maloclusión clase 1 porque presenta la llave de la oclusión. El premolar está en clase 1, el primer premolar está en clase 1 porque está en su coronera antagónica. El canino estaría en clase 2, anteriores en clase 1. Y de este lado opuesto, vean, 3 dientes están en clase 1, a excepción del canino que está en clase 2. De este lado el canino está en clase 2. Pero decíamos que las llaves de la oclusión son todos los grupos dentales. Si los molares me dijeron que está en clase 1, si los premolares están en clase 1, si el primer premolar está en clase 1,
Entonces el tratamiento tiene que ser de clase 1. ¿Y qué más sabemos acerca de las clases 1? Que las clases 1 son muy fáciles de corregir. ¿Por qué? Porque las corrigen simétricamente, o simétricamente quiere decir que con extracciones o sin extracciones, pero de las mismas piezas, porque no nos enfrentamos a cambiar la relación antero-posterior de las cúspides, es la que les corresponde. Entonces por eso son muy fáciles de corregir. Vemos otro perfil, quizá ya no tan bueno como los otros, porque no tiene un ángulo mesolabial, pero es un perfil medio bueno, no es decir mejor perfil, pero tampoco es el más feo. Están sus fotos oclusales, sus votos para que lo puedan juzgar respecto de la vega, si están un poquito adelante, si no, y las arcadas dentales. ¿Qué observamos en las arcadas dentales? Si los dientes realmente están sembrados en hueso basal, vemos el apiñamiento medido por oclusal. Vamos a recordarles que el apiñamiento en ortodoncia se habla de apiñamiento ligero de 0 a 5 milímetros, de apiñamiento moderado de 6 milímetros a 10 y de apiñamiento severo más de 10 milímetros de apiñamiento. Y que cuando suceda algún tipo de apiñamiento como este que es severo, tiene que haber extracciones o no. Si hay extracciones, cuando el apiñamiento es mínimo, es obvio que el caso es de no extracciones, a menos que haya mucha protrusión. Pero si no hay protrusión y el apiñamiento es mínimo, es decir que cómo se corrige este apiñamiento en la ortodoncia, haciendo desgastes interproximales, puliendo las superficies interproximales de los dientes, se gana este espacio. Entonces quiere decir que de lo que se trata en ortodoncia, en la balanza de extracciones contra no extracciones, es poner que el paciente nos inclinaría la balanza hacia las no extracciones y cuál a favor de las extracciones. Y eso es lo que hacemos, siempre se va hacia un lado la balanza. Vean el engranaje de la oclusión. Si tapamos todo el segmento anterior, el segmento posterior es el adecuado y aquí igual. Su problema es enfrente. Entonces quiere decir que el problema de este paciente está en la zona anterior. Entonces quiere decir que ya saben que ustedes quitan no quitan nada, pero no nos enfrentamos a cambiar de la relación posterior, porque esa es la que está ahí, la que está estable. Perfil bueno o feo, ya empieza a ser un perfil que no es el ideal. No es el ideal porque no es un perfil recto, es un perfil ya que protrusivo. Cuando cierra la boca se ve una boca llena. Y vemos con la posición del paciente adecuada que si subimos ya sus dientes están por delante de la vena. ¿Pero qué categoría de apiñamiento tiene? Mínimo. Sin embargo, si ustedes quieren corregir ese perfil, tienen que hacer ¿qué? Extracciones. Si ustedes no hacen extracciones, no se va a corregir el perfil. Ahora, el hecho de que un paciente tenga casi todos sus dientes no es sinónimo de que esos dientes estén en buena posición y estén sanos. Es el caso de esta paciente. Y al tener esa oclusión en la que nada más pegan los cíngulos, en los bordes iniciales de los laterales, es decir que algo hay traumático ahí. Este niño es el perfil que nos está pidiendo a gritos. Que lo mejoremos, ¿cómo? Quizás haciendo extracciones, o si es niño con una herramienta ortopédica, pero es un perfil ya prominente, feito, tiene resequedad o recién están funcionando las fosas nasales, es una sonrisa baja.
vemos las fotos. Es obvio que esa superficie dental está adelante de la vena. Entonces, para corregirla nos pide llevarlo para atrás, y si nos pide llevarlo para atrás y no tengo espacios atrás, quiere decir que hay que sacrificar los dientes para poder alcanzar nuestras metas de armonía facial. Segmentos posteriores, ¿en qué está? En clase 1 empiecen por los molares hasta la llave de la oclusión, el molar decido, clase 1, el premolar o camino temporal, clase 1. Del lado contrario vemos está en clase 1, está en clase 1. Y aquí vemos una sobremolida horizontal. Pero si los segmentos están en clase 1, quiere decir que es una clase 1. El mayor número de grupos en la maloclusión nos van a dar el... Otro nombre que se les dio a las clases 1 es el de neutrooclusión. Neutrooclusión. Y ojo, abusados, porque los trabajos que entregaron sus compañeros, todo el mundo confundió lo que es neutrooclusión con normoclusión. Son diferentes como la que él quiere. Normoclusión es sinónimo de oclusión orgánica o de oclusión funcional y es meta de tratamiento. Neutrooclusión es sinónimo de maloclusión, es sinónimo de clase 1. Es sinónimo que requiere arreglo crónico. Neutrooclusión es sinónimo de maloclusión o de clase 1. Neutrooclusión. Normoclusión es el lineal. Pues ahora abusados, no confundir tampoco el término normoclusión con neutrooclusión. Y decimos, ¿qué en común tiene la neutrooclusión con la normoclusión? A ver, chicas, que la relación antero-posterior es la que les corresponde. Uno es clase 1 y uno es normoclusión. Si dice que los dos son clase 1 está mal, tiene el 50%, porque un caso es, estamos preguntando que qué tiene en común lo normoclusión, lo normal, con la neutrooclusión. Si tú dices que los dos son clase 1, no, estás mal. Entonces, que tiene la relación antero-posterior que le corresponde a los dos, a la clase 1 y a la normoclusión. O sea que no la tengo que cambiar. Eso es lo que tienen en común. ¿Qué diferencias hay? Pues el número de contactos, oclusiones, versiones, creaciones, etcétera. ¿Sí? ¿No hay duda? ¿Seguro? ¿No hay duda? Lo seguimos. Vamos a empezar con el segundo grupo de las maloclusiones simétricas, que lo encontramos en la clase 2, que siempre tiene que llegar su apellido, que decimos que es clase 2, división 1. Otro nombre con el que se conoce a las clases 2 es el de distoclusión. Neutrooclusión fue la clase 1, distoclusión es sinónimo de clase 2. Pero igual tenemos que decir, si es una clase 2, cuál es su apellido, o división 1, división 2. Pues vamos a ver que la clase 2, división 1, vamos a ver las características faciales de los pacientes en clase 2, división 1. Son pacientes cuyo tono muscular es bajo, tienen hipotonicidad. Si tienen hipotonicidad hacen que los pacientes todo el tiempo anden con la boca abierta. Si andan con la boca abierta son respiradores bucales. Si son respiradores bucales, le falta oxigenación al tercio medio de la cara y van a presentar ojeras. Su aspecto facial es de gente distraída,
o de gente boba. Acuérdense que todos los magos que se quieren hacer muy chistosos, ¿de qué se disfrazan? De clase 2 división 1, porque es el aspecto que da aspecto de gente distraída. Y ahora vamos a ver a qué se refiere el apellido de la clase 2, que es división 1. División 1 nos va a decir las características de los dientes anteriores, superiores de la clase 2. Quiere decir que son dientes que vamos a encontrar en protracción, protruidos, dientes en labioversión o proinclinados. Cualquier palabra que nos salga la idea de que los dientes están de peineta. Los dientes en protracción, proinclinados, protruidos o en labioversión. Y que la característica principal es la sobremordida horizontal. Ojeras, resequedad de fosas nasales, agrietamiento de los labios, es señal de que nos está diciendo que como no andan con la boca cerrada, son pacientes que roncan y babea a fuerzas, ¿verdad? Y que ya implica un problema, en la mayoría de los casos esqueletal, ya el maxilar está lejos de la mandíbula y por eso les cuesta trabajo cerrar la boca. En esta foto, quizá el diente se ve bien respecto de glabela, quiere decir que los que están mal respecto de glabela es la arcada mandibular. Y vemos como de la categoría de apiñamiento, arriba no hay hasta espacios, ¿no? Abajo hay mínimo apiñamiento. Vemos sus fotos laterales. Acuérdense que la llave de ilusión es cuando la cúspide está en la fisura. Y ahora están desfasadas más o menos 3 milímetros. Entonces quiere decir que ya está en una clase 2 o distoclusión. ¿Por qué distoclusión? Porque la fisura es distal a la cúspide. Del lado contrario, observamos que hay una clase 1, pero que aquí ya hay la falta de el canino deciduo. Si yo pusiera aquí el canino deciduo estaría, ¿por qué está chato el canino de arriba? Porque estaría borde a borde. Pero este espacio es más grande aquí del canino temporal que este, y luego ya hubo una mesocreción. Ya se perdió el espacio. Cuando se pierde un molar deciduo o el canino rápido, los segmentos posteriores tienden a ocupar ese espacio. Entonces, por esa razón, da la apariencia de que sería una subdivisión, que este lado es clase 1 y que el lado contrario es clase 2. Es una clase 2 simétrica, porque coinciden las líneas medias, y si ponen aquí el canino estaría exactamente igual que el del lado opuesto. Y de las clases 2, división 1 porque tiene sobremordida horizontal. Vemos que cada vez el cierre es diferente en cada paciente. Ya son pacientes de perfil más prominente, con más dificultad para cerrar la boca, que muchos de ellos cuando muestran los dientes tienen una banda de encía, ¿sí? O sea que su sonrisa es alta. Y sin embargo, vean, apiñamiento
muy poco o nulo, y arriba también muy poquito apiñamiento. Vemos sus oclusiones de lado. Vean cómo las fisuras de los molares está distal a la cúspide, está distal a la cúspide, y que desde los caninitos ya los vemos desgastados, porque estaban en clase 2. Vemos que de las clases 2 tiene sobremordida horizontal, entonces clase 2, división 1, o distoclusión del tipo 1. Vemos un perfil bastante decente. Tiene buen sellado bucal, tiene buen mentón, una sonrisa agradable. Categoría de apiñamiento, muy poquito abajo, muy poquito arriba. Pero que le falta abajo, los molares de los 6 años. Entonces vamos a ver qué tratamiento le daríamos. Si vemos puntas contra puntas y ya desgastadas, quiere decir que esta oclusión es muy destructiva. Y si es muy destructiva a nivel del esmalte, para hablar con más exactitud podemos medir las maloclusiones. Entonces, ¿de dónde a dónde se miden las maloclusiones? Me voy a regresar. Las maloclusiones se miden qué tantos milímetros está fuera la cúspide de la fisura. Y eso implica que los pacientes muchas veces están de punta con punta, decimos. Cuando un diente está de punta con punta, son las oclusiones más destructivas, precisamente por el choque prematuro de punta con punta. Entonces, cuando los dientes están medio diente afuera, o sea que están punta con punta, decimos que es una clase 2 de 3.5 milímetros. Quiere decir que de la fisura a la cúspide hay 3.5 milímetros. Si estuviese una clase 2 completa de una cúspide, hay 7 milímetros de aquí a acá. Decíamos que la categoría del apiñamiento es mínima, que le faltan 2 molares. Y que como la clasificamos como clase 2 de 3.5. Vamos con la primera asimetría que está dentro de estas clases 2. Entonces, ojo, si yo les digo que tengo una clase 2, división 1, subdivisión izquierda, ¿de qué está el lado derecho? ¿Qué? ¿Seguros? Pues sí, porque subdivisión es sinónimo de clase 1. Entonces, si lo estoy diciendo, y es clase 1 del lado izquierdo, luego el lado derecho está en clase 2. ¿Sí? Entonces, acuérdense que subdivisión es sinónimo de clase 1. Entonces, como estamos en la clase 1, son pacientes que tienen perfiles feos porque no tienen mentón, son respiradores bucales, clases de división 1, perfiles distraídos, incompetentes. La queja de los papás es que siempre andan con la boca abierta. Vean cómo aquí se ve la sobremordida horizontal, que es característica,
Y vemos que categoría del apiñamiento estaría a lo mejor alrededor de los 5 milímetros arriba y abajo. Este lado en que está, tiene la llave de la oclusión, está en clase 1, el premolar está en clase 1, el primer premolar está en clase 1, el canino está en clase 1, todo este cuadrante es clase 1. Anteriores ya vemos sobre morillo horizontal clase 2, de este lado, clase 2, clase 2, clase 2 y clase 2 de punta con punta. Entonces, ¿cómo se llama esta malopción? Subdivisión derecha, muy bien. Igual, perfiles protrusivos, no hay mentón, no hay una sonrisa agradable. Categoría de apiñamiento, mínimo. Entonces la van a resolver sin extracciones, pues porque es un caso. Pues vamos a ver el lado izquierdo del paciente, el molar en perfecta clase 1, premolar en perfecta clase 1, 4 en perfecta clase 1, canino en perfecta clase 1, anteriores en clase 1. Este cuadrante indiscutiblemente es clase 1. Vean qué curioso el cuadrante opuesto. Clase 2, ¿de qué severidad? De 7 milímetros está fuera el molar. El premolar está en clase 2 de 7 milímetros. Luego el primer premolar está en clase 2 de 7 milímetros. El canino está fuera de su lugar, 7 milímetros. La línea media está fuera de su lugar, un diente, 6 o 7 milímetros. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Diferente este cuadrante que este cuadrante. Decíamos que las asimetrías dentales se corrigen con una sola extracción. En este caso, 4 o 5. ¿Qué dicen? Pues dijeron mal. Les habíamos comentado que cuando son clase 2 de 3.5 se quitan los 5 para que se pierda anclaje, pero aquí ya está en clase 2 de 7. ¿Quieren perder más anclaje? No. Entonces tengo que quitar un diente más anterior para tener anclaje y que estos no cambien de donde están. Yo lo que quiero es que donde está el primer premolar esté el canino, para que las líneas medias se corrijan y coincidan una con otra, ¿sí? Entonces, cuando las maloclusiones son de 7 milímetros de severidad, clase 3 o clase 2, se quitan los primeros premolares. Si son de 3.5 milímetros de severidad, se quitan los segundos premolares para perder anclaje. Vamos con el tercer grupo simétrico que lo encontramos en las clases 2. De las clases 2, división 2, vamos a ver las características faciales. La musculatura de las clases 2 es una musculatura recia, fuerte, que ¿cómo se llama? Tienen hipertonismo o hipertonicidad. Dicen que esa diferencia muscular entre la clase 2 y la clase 1 es la que cuando hay demasiada fuerza hace que los dientes queden de ratón, hasta que se haga la mordida profunda por la fuerza de los labios, y esa falta de presión en la división 1 es la que hace que se vayan de peineta, ¿sí? Al tener una hipotonicidad quiere decir que siempre andan con la boca cerrada y siempre tienen buen mentón. Entonces el andar un paciente con la boca cerrada y un buen mentón hace que ese perfil sea disfrazado porque siempre tiene sellado bucal, tiene buen mentón, pero no es un perfil recto, es un perfil retrognático. Entonces la queja de los pacientes nunca es el perfil, siempre es la posición dental. Decíamos que también se llaman distoclusiones. Entonces,
se caracterizan por buenas características faciales. Las características dentales de la clase 2, división 2, es que los dientes anteriores y superiores los vamos a encontrar en palato, versión retroinclinados, en retracción o retroinclinados, cualquier sinónimo de una palabra que nos haga pensar en dientes de roedor, ¿sí? De dientes hacia atrás respecto de la frente. Y esa es la queja, principal característica sobre mordida profunda. Entonces vean, son pacientes que tienen sellado bucal, tienen un mentonzote, mordida profunda en el segmento anterior, y vean, categoría de apiñamiento abajo mínima y arriba igual. Yo creo que en los dos arcos no pasa de 5 milímetros arriba y no pasa de 5 milímetros abajo. Vemos la oclusión de frente, mordida profunda. Y los segmentos posteriores. ¿Está en qué? De severidad 3.5. ¿Cómo lo sabemos? Porque están cúspides con cúspides, y vemos estos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quiere decir que lo que no es clase 1, o sea que no hay una cúspide en la fisura, está hacia dónde, hacia la clase 3 o hacia la clase 2. Lo que no es una llave de oclusión perfecta, voy a regresar para localizar una. Entonces, aquí hay una. Aquí está muy claro el ejemplo. Entonces quiere decir que lo que no es clase 1 perfecta, esta cúspide o la fisura están desalineadas y pueden estar hacia adelante o hacia atrás, y tenemos que medir cuántos milímetros hay fuera de esta cúspide, de esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y medio. Entonces yo puedo tener una clase 2 de 14 milímetros o una clase 3. En este caso, si yo agarro una regla y mido milimétricamente cuánto hay de aquí, de la cúspide a la fisura, como hay una cúspide completa, sabemos que una cúspide completa de un diente son 7 milímetros. Entonces quiere decir que esta cúspide está fuera de su lugar 7 milímetros, doctor. Vimos otros ejemplos. De que cuando es una cúspide completa es una clase 2 de 7 milímetros. Pero en este ejemplo, si la cúspide está punta con punta de todos los dientes, quiere decir que de aquí a la fisura, ¿cuánto mido? 3,5, y acá cuando es completa sería 7, y si me sigo a ratito vamos a ver unas clases 2 de 10.5 y vamos a ver clases 2 de 14 milímetros de severidad. Entonces se miden, porque si tú me hablas por teléfono y me dices, oye, tengo una clase 2 de 3.5, el arco de abajo es bueno, ¿cómo la corrijo? Quítale el 5. ¿Por qué vas a quitar el 5? Porque cuando quitas el 5, fíjate cuántas raíces te quedan. 1, 2, 3, 4 raíces anteriores, y aquí te quedan 3 del 6 y 3 del 7. Entonces, ¿cómo se van a cerrar este espacio? Recíprocamente. Recíprocamente quiere decir que estos van a migrar para atrás 3.5 milímetros y estos van a migrar para enfrente 3.5. Entonces, cuando esta cae en una tronera es buena porque hay cúspide tronera, y es cuando hablamos de clase 2 funcional, ¿sí? Y esto con 3.5 se va para atrás, ¿sí? Hace ratito decíamos que si la clase 2 es de 7, ¿qué tenemos que quitar? El 4, porque no me conviene el 5 porque se haría más severa la clase 2. Son razones de mecánica. Y en alguna clase vamos a hablar matemáticamente de cómo calculamos y cómo sabemos cuánto se corren los dientes. Si nos anclamos, si no nos anclamos, si le ponemos, se llama valor de anclaje a ese tema.